Trabajar 4 horas al día es posible. Esta frase, que además ahora también se hizo muy famoso por la jornada laboral de 4 horas o de 5 horas y libros de este tipo, y puede parecer una utopía, pero hoy en el podcast que os traigo quiero demostrarte con datos prácticos, con ideas que van a resonar mucho, estoy seguro, porque a mí me ha pasado literal y cuando lo miro ahora en perspectiva es una locura el tiempo que puedes ahorrar siguiendo los pasos que vamos a ver hoy. Y eso se traduce en que podrás hacer en 4 horas lo que a lo mejor antes estabas haciendo en 8 o en 10 horas. Luego ya eres libre de dedicar más o menos hora en tu jornada, es decir, si tú luego tienes un proyecto que te apasiona y a veces vas a echar más horas, estamos de acuerdo porque yo también lo hago, pero eso no quita que puedas ser realmente productivo en una jornada de 4 horas. Yo realmente creo en ello, hay muchos días que no solo 4 sino incluso menos y soy una barbaridad de productivo, y hace años cuando no aplicaba esto que os voy a enseñar hoy, se me iban las horas y no sabía en qué se me estaba yendo el tiempo y además notando que no estaba avanzando. Hoy en Dueño de tu Tiempo, en este podcast donde quiero ayudaros tanto a emprendedores como a personas que quieren crear nuevas fuentes de ingresos, ser dueños realmente no solo de una libertad financiera, sino dueños realmente de su tiempo, de cómo dedicarlo, y para ello se necesita obviamente tener habilidades como la venta, la escritura, el marketing, todo esto para potenciar tu proyecto, tu negocio, o sea cual sea tu profesión. Sin más, comenzamos. Soy Samuel Torres y estamos en Dueño de tu Tiempo. Trabajar 4 horas. ¿Es posible? ¿No es posible? Hoy lo que vengo aquí es a traerte los trucos que a mí me han funcionado y de los que más he leído en estos últimos años para que tú los puedas aplicar desde hoy mismo. Lo primero es que debemos entender, por lo menos entenderlo y asumir que en el momento que decimos sí a todo, estamos diciendo no a mucha gran parte de nuestra libertad. Y ojo a esto, cuando tú dices sí a algunos planes, aunque en el fondo no te apetezcan, en ese momento estás diciendo no también a otros planes que realmente a lo mejor sí son los que te apetecen, sí son los que resuenan contigo, o los que llevas tiempo posponiendo sin saber por qué, ¿bien? Entonces, ejemplos de momentos de los cuales a mí personalmente me hicieron, ojo, multiplicar no solo mis ingresos, no solo mi tiempo libre, sino también esto, mi productividad, es decir, hacer en la mitad de tiempo lo que antes hacía en el doble de horas. Para ello, a mí es que me gusta mucho utilizar el tema de los ejemplos, ¿no? Entonces voy a ir apuntando algunos ejemplos e incluso los podéis ir apuntando porque son cosas que podéis empezar a aplicar literal mañana. Una de las cosas, por ejemplo, que hacían frenar mi productividad en mi semana era el tema de las reuniones. Hubo un tiempo, además, hace pocos años que se empezaron a poner reuniones con el tema del teletrabajo, se empezaron a poner de moda las reuniones, ¿no? Reuniones cada mañana para ver qué tal cada empleado en su función, reuniones para comentar algo, y al final, ojo, te encuentras con la mayoría de días de lunes a viernes, con reuniones que parten la jornada, que no te dejan tener 2-3 horas seguidas dedicadas a un mismo objetivo, con un mismo foco. Y eso lo que te hace es generar unas pérdidas de tiempo absolutamente brutales. Eso sin contar que en muchas de las reuniones se tratan cosas que totalmente se pueden tratar y resolver por un mail o un simple mensaje o un audio. Entonces, primer consejo, no hago reuniones a no ser que sean extremadamente necesarias. Bien, todo lo demás se resuelve vía mail. Pero no solo eso, te aconsejo poner esto en práctica también, que lo hice y me funcionó brutal. Solo un día de reuniones. Hay un día a la semana donde las reuniones que tenga las pongo juntas y seguidas. Si es el lunes por la mañana hago todas las reuniones. Si hay alguna otra reunión, será para el lunes siguiente. Ya no hay más días de reuniones. Creedme, es una barbaridad lo que vais a notar. Ojo a esto, porque dentro de esto, a mí lo que me pasaba es que no tenía, ya no solo hablo ahora de tiempo que te quita en sí la propia reunión, sino lo que te digo, ¿no? De cuando tú quieres dedicar tiempo, imagínate, al proyecto que estás ahora que quieres empezar, imagínate y dices, bueno, no veo el momento, Samu, no veo el momento para arrancar. Y realmente empiezas, el lunes te pones a las 10 y de repente a las 11 reunión. Cuando estás empezando a coger el foco, es que tengo reunión. Y cuando quieres volver después de la reunión, el foco ya no le tienes. Ahora tienes que volver a sentarte, volver a dedicar un tiempo otra vez para volver a concentrarte. ¿Entendéis? Entonces, la propia reunión en sí no es solo el propio tiempo de la reunión o que sea innecesaria, que también, sino cuánto más te quita del resto, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, es una de las cosas brutales. Pero antes de seguir dando tips de este tipo, quiero que también entendáis con otro ejemplo algo que a mí me pasaba y no es ahora con la parte tanto laboral. A vosotros nos pasa, a ver cómo os lo explico, que a veces hacéis algún tipo
tipo de plan, por lo que sea, o con amigos, o no sé, o entorno, que realmente no resuena nada con vosotros y que notas que te agota de energía, que llegas agotado? Hay mucha gente, por ejemplo, esto lo escuché el otro día en un podcast además, que decía uno de los chicos, es una persona pues que le cuesta más el tema de mucha gente, de grupos grandes, de ir al típica zona de networking, porque es una persona tranquila, le gusta hablar más con una persona, con dos máximo y tal. Entonces decía que todo ese tipo de macroeventos y de reuniones y de cenas le agotan, llega agotado a nivel energía. Entonces, si os pasa, no es que seáis raros, es que por lo que sea, por vuestra forma de ser o de comunicaros o lo que sea, ese tipo de eventos no resuena tanto con vosotros y os agota a nivel energético. Entonces, esto también es súper importante que prestéis atención a ese tipo de planes, cuáles son los planes que te agotan y cuáles son los planes que te cargan, porque al contrario hay otros planes que te recargan, que a lo mejor estar con cierto tipo de personas te carga la energía, tal. Es súper interesante que prestéis atención a esto también, porque puede afectar para bien o para mal en toda tu semana, ¿bien? Vale, sigo con esto. Y además esto de la energía, estoy seguro que muchos detrás de ahí, además me gustaría que me lo dijeseis en comentarios, aquí en el vídeo o en Spotify o en la newsletter cuando hablemos sobre estos temas, que me digáis qué os parece, si realmente os resuena con vosotros todo esto, ¿vale? Me interesa mucho vuestra opinión. Hasta que un día empecé a decir que no a este tipo de planes. Y os voy a poner un ejemplo que a lo mejor también resuena con alguno de vosotros, ¿vale? A mí, por ejemplo, me encanta también quedar con mis amigos, etcétera, pero hubo un momento, ahora ya voy siendo más mayor, ya no tengo 20 años, pero hubo un momento cuando, por ejemplo, dejé de beber alcohol. Claro, ya planes que consistían en salir y beber, aunque fuese cervezas, pero beber y acabar por la noche tal, empezaban a no resonar conmigo. Y estoy seguro que muchos o muchas de vosotros, esa presión también social a veces es difícil, ¿no? Porque, claro, realmente tú sabes a lo que vais. Sí, o sea, te puedes tomar un agua, sí, pero me entendéis, cuando ya llegas a la discoteca, estar bebiéndote un agua cuando todo el mundo está como está, cuesta, ¿no? Os he puesto un ejemplo que creo que a lo mejor algunos habéis tenido, y no quiere decir que obviamente no siga quedando con mis amigos, sigo quedando con mis amigos en diferentes planes y demás, pero es cierto que a lo mejor, pues cuando ya salen ese tipo de planes, a lo mejor a mí me apetece hacer otro plan por la mañana, irme a la montaña o leerme un libro, ¿no? Y eso es lo que a mí realmente me recarga, ¿vale? Para bien. Entonces, todo esto de saber decir también no a ciertas cosas, a ciertos planes que no resuenan tanto contigo es muy importante, muy, muy importante. Bien, digamos que quiero que entendáis el no como un filtro que muchas veces, en vez de decir sí, pam, a todo, haya que pensar. Y tanto, fijaos que os he puesto un ejemplo al principio laboral y luego un ejemplo más personal / emocional, ¿no? Pero esos nos, esas decisiones, el pensar bien la respuesta, puede ayudarte muchísimo. Digamos que cada sí que das así a la ligera, siempre piensa en esto, que vas a estar quitando horas de otras cosas que a lo mejor sí resuenan mucho más contigo de lo que has dicho a ese sí. Entonces, no lo pienses que es algo egoísta decir no, sino es un respeto a ti mismo, a tu tiempo, ¿vale? Sigo con ejemplos prácticos. Había una frase brutal de Steve Jobs que decía: la innovación viene de decir no a 1000 cosas. Entonces, si nos centramos en la parte emprendedora, el decir no a otras cosas es normalmente lo que te dé la calma, el foco, el tiempo de construir lo que realmente estás persiguiendo construir, si es que tienes ahí ese proyecto, o cómo mejorar tu proyecto. Siempre lo digo, la creatividad no te va a pillar trabajando. Esto es otro frasón que leí hace pocos años. La creatividad no te va a pillar trabajando. Te va a pillar donde, tranquilo, relajado, dedicándole tiempo a esa parte. Ahora sí que sigo con esa lista de ejemplos que a mí me han servido mucho y aquí te los cuento para que los puedas usar. El tema de las reuniones de trabajo, que ya he tocado antes, voy a contaros un dato que me pareció brutal, que se lo escuché además a Mago Moré en un podcast, y decía que estaba demostrado que la jornada laboral, que ya sabéis que en principio en España es una jornada laboral de 8 horas, ¿sabéis cuántas horas de esas 8 son realmente productivas? Os dejo mientras tomo un trago de café pensar. ¿Tenéis la respuesta? De 8 horas que tiene la jornada laboral, productivas son 2 horas 45. Me parece brutalísimo. ¿Y sabéis por qué decían sobre todo esta explicación? Porque el resto de tiempo estás o interrumpido o has perdido, te han interrumpido y te cuesta luego volver al foco. Pero ojo al tipo de interrupciones, que tu compañero en la oficina te venga y te pregunte: ¿tienes un minuto? Ya te quita el foco, y dicen que tardas, cada vez que pierdes el foco, tardas en recuperarlo otros 15 minutos. Ojo a la barbaridad. Estás, por ejemplo, con algo súper concentrado y de repente un mail, la bandeja de entrada, pap, miras, lees tal, has perdido el foco, vuelves, 15 minutos. Móvil, pap, pierdes el foco, 15 minutos para volver. Y así sucesivamente, y fijaos que te quedan 3 horas 45. Otro ejemplo más de lo que os decía con el título. Es brutal. Entonces, imaginaos si con 2 horas 45 está haciendo lo que se supone que tendría que hacer en 8, si fuesen 4 horas pero de foco máximo, sería mucho más productivo que una persona normal de 8 horas de oficina. ¿Bien?
sea, para que me sigáis. Seguimos. Os decía antes lo de las típicas quedadas. Lo de las típicas quedadas o planes, etcétera, que resuenan menos contigo, habla mucho también del tema del entorno, que ya hablaremos más detenidamente de esto en el podcast, pero al final el entorno en el que te mueves va a hacer mucho y va a sumar mucho y te vas a nutrir mucho. Y esto es así. Si estás en un punto de crecimiento, en el punto en el que necesitas nutrirte de datos nuevos, de conversaciones nuevas, te recomiendo que en tu entorno haya personas también de ese tipo, ¿bien? Y no es algo ni bueno ni malo, es simplemente lo que es necesario. Esta frase también de que eres una mezcla de las 5 personas con las que más te relacionas es una realidad. Más cosas, trabajos que agotan y que limitan. Esto, claro, no es cuestión de, pues mi trabajo me agota, lo dejo, no es cuestión de verlo así, pero el otro día lo hablaba con un amigo que me decía, Samu, viendo cómo están las cosas aquí, nos cuesta cada vez más poder permitirnos un alquiler, una casa, ¿no? Es brutal. Dicen que casi un 90% del sueldo de un español medio se va al alquiler o a la hipoteca. Tú dime a mí qué haces con el otro 10%. Vivir no puedes, ¿no? Y me decía, claro, estoy en una encrucijada de ver ¿qué hago? Busco otra fuente de ingreso tal, pero claro, ¿qué fuente de ingreso? Y ahí lo decía, ¿no? O sea, lo de buscar otra fuente de ingreso lo veo básico y más hoy en día, pero claro, ¿qué fuente de ingreso? Quizás es el momento de pararte y decidir algo que resuene contigo, que te apasione, para que esas horas que eches no sean de desgaste, sino de, oye, invertir tiempo en algo que realmente te va a aportar y que resuena contigo. Porque si tú ahora dices, me cojo un curro de fin de semana, por la noche, tal, y es totalmente en contra de tu mood, te vas a estar reventado, encima el dinero no va a ser algo escalable. ¿Entendéis por dónde voy? Es decir, selecciona un poquito dónde vas a poner tu foco para esas nuevas fuentes de ingresos, ¿vale? Y otro ejemplo, que ahora se habla mucho también de esto, y en parte también lo comparto, es que quizá muchas veces, por ese FOMO de perdernos algo, por esa presión social, ¿no? Pongo un ejemplo. Tus colegas dicen de hacer un viaje a no sé dónde, y el viaje cuesta 1.500 pavos, y tú aunque vas justo ahí y tal... claro, obviamente también no te quieres perder ese viaje, pero a la vez imagínate que estás a punto de lanzar algo o necesitas una formación que llevas posponiendo 3-4 años para realmente acabar de lanzar tu idea o mejorar tu proyecto, ¿no? Yo eso me he visto en situaciones y he dicho no a algún otro plan o a unas vacaciones de verano para gastarme 5.000 euros en un máster que luego lo he rentabilizado en menos de un año porque he aplicado lo que he aprendido. Y eso son decisiones que no son fáciles, pero yo os digo, tomaros vuestro tiempo, porque a lo mejor decir no y decir sí a esa formación que estás posponiendo, a lo mejor es el momento de, oye, es que realmente yo es lo que quiero, ¿no? Porque además esto me va a traer a medio largo plazo, seguro que me pueda permitir ese viaje en muchas más ocasiones, ¿no? Así que esas decisiones, esos decir no, también son muy importantes. Creo que de aquí son ideas y ejemplos que creo que os pueden también hacer pensar, tener ese clic, y me gustaría terminar como muchas veces en estos podcasts, ¿no? Y es lanzándote una tarea, un reto. Apunta 3 cosas a las que de esta semana vayas a decir no, o dicho de otro modo, te vayas a dar a ti prioridad y vayas a pensar realmente qué es lo que a ti te resuena, qué es lo que a ti te apetece, qué es lo que vas a decir no, o qué vas a cambiar, por ejemplo, de esto que he dicho de las reuniones, o en la parte de esto de la formación, qué te apetece a ti hacer, qué es lo que necesitas realmente. Tómate ese tiempo para decidir y cuando lo hagas vas a notar alivio. Acuérdate de esto, dirás, hostia, tenía razón Samu, he notado alivio porque estoy haciendo cosas que resuenan mucho más conmigo, y empezarás a ser más dueño de tu tiempo y más dueño de tu agenda. Si te ha molado, ya sabes, este podcast que estamos ahí cada domingo a las 5, nuevo vídeo en el canal de YouTube, en Spotify también, por si vas en el coche corriendo, lo que sea, lo tienes, y solo te pido, ya sabes, darle al botón de estar suscritos porque es que me empeño, que quiero además ser la comunidad más fuerte aquí. Vamos empezando ahora a crecer y que no seamos de esto de 20 personas, 20% suscritos del 100%, pero ¿cómo puede ser? No puede ser. Quiero que seamos una comunidad ejemplar desde el principio y que seamos el 100% de suscritos los que estéis viendo los vídeos. Yo desde aquí, ojalá que hayáis sacado cositas productivas de este, y nos vemos en el próximo y en la newsletter. Suscríbete en el link abajo. Nos vemos.